Pues buenos días, mi hijo William, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Gloria a Dios aquí en la iglesia, gozándonos. Bueno, quise que tuviéramos una palabra, tú y yo, en esta mañana, ¿verdad? Para alimentar Claro que sí. al pueblo de Dios. Hemos tenido dos servicios bien poderosos. ¿Qué te ha parecido? Tremendo, la presencia de Dios, la palabra, todo ha estado de mucha bendición para todos los que la escucharon y recibieron. El primero estuviste tú en el servicio de 9 a 10 y de 10 a 11 la pastora Margarita también, muy buen mensaje, al igual que el tuyo, lleno de la presencia de Dios. Y ahora está mi esposa, pastora Clotilde, predicando de 11 a 12. Y quisimos pues hacer con ustedes como un pequeño repaso de cómo es que debemos amar a Dios. ¿Qué te parece en Apocalipsis capítulo 2, que dice que escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? Dice esto. Número 1, aquí es muy importante que nosotros entendamos quién son las 7 estrellas. Los 7 pastores, los 7 ángeles de la iglesia. Los 7 ángeles que fue enviada esta carta. Así es. Entonces son los pastores, los verdaderos pastores. Amén. No cualquiera, ¿verdad? Sino los verdaderos pastores. Y esto significa el que anda en medio de los 7 candeleros. Aleluya. Los candeleros son las iglesias. Amén. Entonces quiere decir que Jesús anda en medio de las iglesias. Así es. Y que Jesús conoce a los que son pastores, a lo que dice que son estrellas. Exacto. O sea, Jesús lo conoce. Y Jesús anda porque la palabra no puede, la palabra tiene que ser la verdad. Y dice en Mateo 18:20, si mal no recuerdo, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en el centro. Amén. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, donde hay 10, donde hay 15 en su nombre, pues está en el centro. Entonces dice que Él anda en medio de este tipo de iglesias. Así es. Y la palabra Éfeso significa deseable en griego. Deseable, una iglesia que se desea. Aleluya. Una iglesia que es agradable a los ojos de Dios. Pero aún así tenía algunos fallos. Por eso vamos a seguir leyendo aquí. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hasta ahí. Mira qué importante. Él conoce a las 7 iglesias de Apocalipsis. Él dice que Él conoce sus obras. ¿Conoce la obra de nosotros Él? Claro. La de cada iglesia. Él anda en medio de la iglesia. Él está mirando cómo se comporta la iglesia. Cómo está caminando la iglesia. Él mira todo. Entonces, en estos momentos de pandemia, conocerá Él la gente que ha seguido orando. La gente que ha seguido fiel. La gente que ha seguido ayunando, la gente que no ha perdido un solo momento de su tiempo, porque el tiempo es valioso. Claro. Que no ha perdido tiempo para estarlo alabando, buscando, exaltando, humillándose. ¿Conocer a esta gente o no? Claro que sí, sí, muy bien. Y otra cosa muy interesante de eso es que el Señor anda en medio de su iglesia, como dice aquí. Y quizás muchas de esas personas o de esa iglesia no se daban cuenta que estaba caminando en medio, porque no sentían. Y ese es el problema, que estamos esperando que nuestras emociones y sentimientos nos den el mensaje, o nos dirijan, nos digan qué hacer. Y a pesar de que muchos de ellos no sentían que Él estaba en medio, porque no podían percibirlo con su alma ni con sus sentimientos, Él estaba en medio viendo las cosas de ellos, lo que estaban haciendo, lo que estaban hablando, seguían siendo fieles y caminando con Él. Y es muy interesante lo que acaba de leer mi hijo William aquí. Has probado. Él no puede soportar. ¿A quién no soporta? A los malos. A los que tienen un corazón
que no es agradable a los ojos de Dios. Así es. Creo que es en Proverbios 4:23 que dice lo que habla del corazón, ¿verdad? Lo que del corazón sale todo lo... Claro. Voy a agarrar mi Biblia rápidamente. Dice que del corazón salen todos los malos deseos. Claro. Entonces él conoce lo que son malos, los que no están en la voluntad de Dios, los que no hacen las cosas que agradan a Dios, sino las cosas que agradan al mundo. Así es. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces el malo tiene un corazón malo, un corazón que no es agradable a Dios, y lo has probado. Recuérdate que él probó a Abraham en Génesis capítulo 22. Dice que para él probar a Abraham, entonces si él probó a Abraham cuando le dijo, sacrifícame a tu único hijo, a tu amado, Exacto. y en tal monte, específicamente en el monte Moriah, sacrifícamelo. Entonces él probó a Abraham, no nos puede probar a nosotros. Claro, y ¿sabe lo que más significa esa palabra probado? Esa palabra significa que él lo puso en balanza. En esa balanza que se usaban de antes para pesar las cosas por libras y kilos. Él lo puso en balanza y no dio la talla que debía dar. O faltaba. Faltaba. Sí. Y los has probado a lo que se dicen ser apóstoles. Y lo ha hallado mentirosos. Hoy en día hay tanta confusión de tanta gente que se llaman apóstoles. La Biblia dice en Hechos 1:21, dice que es necesario que estos hombres que han estado con nosotros, son los apóstoles hablando, Lucas en Hechos capítulo 21, que es el que escribe el libro de Hechos, que ha estado con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía. Estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía. De estos hombres, cuando fracasó Judas, porque Satanás entró en él, de estos hombres iban a escoger el que iba a sustituir a Judas. De estos hombres que estaban con Jesús. Pero ¿a partir de cuándo es que van a escoger al que va a sustituir a Judas? Comenzando del bautismo de Juan. Un tiempo específico. La Biblia da un tiempo específico en Hechos 1:21. Comenzando desde el bautismo de Juan. ¿Verdad? Hasta el día en que de nosotros fue tomado. Es decir, que se tomó de los discípulos, porque los apóstoles eran los 12, pero había un grupo grande de discípulos, de entre los discípulos que estuvieron con él desde Juan. Desde Juan hasta que en la montaña de Getsemaní, en los Olivos, en el Monte de los Olivos, perdón, él fue tomado. Habían dos ángeles que vieron cuando Jesús se fue en alma, cuerpo y espíritu. Hasta ese momento, ¿verdad? Y uno se ha hecho testigo de su resurrección. Uno se ha hecho testigo de su resurrección. O sea, desde el momento en que Jesús andaba aquí en la tierra, empezando el bautismo de Juan, hasta que Jesús en el Monte de los Olivos ascendió al cielo. De ahí entonces se va a tomar uno para que ocupe el lugar de Judas, pero que sea testigo de que Jesús resucitó. Aleluya. O sea que para ser un apóstol había que ser testigo de la resurrección y haber participado en el bautismo de Juan. Claro que sí. ¿Entiendes? Que sí. O sea que los que hoy se llaman apóstoles están tomando parte de la Biblia, pero no la verdad de la Biblia. Están cogiendo mentiras entre mentiras y verdad para llamarse apóstoles. Porque esas son las condiciones que establece la Biblia para ser un apóstol. Por eso dice, lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, que se dicen ser apóstoles, pero han sido hallados mentirosos. O sea, el libro del Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento. Sí. En el Antiguo Testamento hay 17 libros proféticos, en el Antiguo. Pero en el Nuevo solamente hay uno. Y es considerado
entonces que han sido hallados mentirosos, el que se dice que es un apóstol. Porque eso no habían sido escogidos ni llamados por Cristo como lo habían sido las estrellas o los pastores a los cuales él estaba hablando. Exactamente. Entonces, el verso 24 de Hechos 1:24, ellos se pusieron a orar. Y es la última vez que ellos sacan, es la última vez que ellos escogen a alguien que no lo escogiera el Espíritu Santo. Es la última vez que se escoge a alguien que fue como un sorteo que hicieron. Amén. Amén. Que fue un sorteo que no lo escogió el Espíritu Santo. A partir de aquí, todo el que va a ser escogido debe ser escogido por el Espíritu Santo. Aleluya. Oiga bien, ¿y cuál era la función que iba a hacer el que tomara parte, el que sustituyera a Judas? Para que tome parte de este ministerio y apostolado. Como Judas cayó, va a tomar parte de este ministerio, del de Jesús y del apostolado de Jesús, no de otro ministerio. No. Es específica la Biblia. Iba a continuar el mismo llamado y propósito que los otros 11. Que los otros 11. Exacto. Este ministerio y este apostolado. Así es. Entonces hay tanta confusión en el mundo espiritual, hermanos, hoy, que a eso está llevando la iglesia a la destrucción, a la apostasía, Sí. por la falta de conocimiento. Mi pueblo murió, perece. ¿Por qué? Falta de conocimiento. Saludamos a Verónica García, José Martínez, Julia García Josefa, Juan Cruz, Débora Tejada, cuánta gente bella, mijo, que están ahí. Amén, los saludamos, los bendecimos. Vamos a seguir leyendo, mijo, que ya estamos terminando. La palabra de Dios dice, y has sufrido, hablando a la iglesia de Éfeso, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Wow, ¿Cuántas cosas? cuántas cosas. Ha sufrido, ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente, sin descansar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo demás, mucho trabajo, Mucha paciencia. paciencia. Sí. Pero sin embargo había dejado su... Has trabajado, le tiene amor al nombre, Ha sufrido. no has desmayado. Todas esas cosas pueden estar en tu vida y en la mía. Pero si hemos dejado el primer amor, Hay un problema. es que nosotros hemos nacido para adorar. Aleluya. La fundación, la creación del ser humano ha sido hecha para adorar, para vivir en la presencia del que nos ha creado. Aleluya. Hemos sido hechos a imagen y a semejanza. ¿Qué significa a imagen y a semejanza? Imagen es nuestro parecido, ¿verdad? O sea, lo exterior, y la semejanza en lo interior. Claro. Es decir, Él nos hizo, como Él ama, nos hizo seres que podemos amar. Imagen lo podemos ver en el espejo. Esa es la imagen, lo de afuera. De afuera. Y semejanza Es lo de adentro. lo de adentro, exactamente. El amor, la paz, La el fruto, la todo paciencia. eso, que no está en los animales, Que no está en el ser humano. Que no está en los animales, muy correcto, hijo. Andy Díaz, Juanito Juárez, Artesanías, Paola Ruiz, cuánta gente bella que estamos orando por ustedes. Andy Díaz, el Chipotle. Oh, Está el Chipotle, querido Chipotle. te bendiga, bro. Dios te bendiga, Chipotle. Eso es de cariño, no un Chipotle. Entonces, otra de las cosas es en escoger, cuando se escoge un ministerio, ¿verdad? Cuando se escoge un ministerio, hay que ser muy detallista, si se puede decir.
Porque cuando Dios escoge a alguien para ser un pastor, para ser un profeta, ya ahí demostramos lo que es ser un apóstol, ¿verdad? Pero ¿para qué se escoge un pastor, por ejemplo? Es para perfeccionar ¿a quiénes? A los santos, al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, a los que están apartados, para perfeccionar. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa edificar? Construir. Y otra palabra muy interesante, porque la palabra edificar, o en griego oikodomeo, habla también de amueblar. De amueblar. Entonces está hablando no solamente de levantar, sino también de darle todos los recursos que las herramientas. Necesita, las herramientas espirituales, que esa persona necesita. Muy, muy interesante. El ministerio significa que va a perfeccionar para la obra del ministerio, de la iglesia, para poder edificar a quien el cuerpo que va a servir a Cristo. Así es. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Pues un pastor es el que tiene que perfeccionar a esos escogidos. Así es. Para el ministerio. Claro. Entonces, ¿y para qué? Para la unidad de la fe y el conocimiento de Jesús. Para que todos crezcan a un varón perfecto, a la imagen de Jesucristo. A un varón perfecto. El gran problema, por ejemplo, es en Juan capítulo 4. Ahí recibe Jesús, es el capítulo que más títulos recibe Jesús de toda la Biblia, porque es de adoración. Ahí está Mesías, ahí está Jesús, ahí está el Salvador del mundo. Claro, claro. Porque Juan en su evangelio él trata de mostrar la divinidad y la gloria de Jesucristo. Y también el verso 14 de Efesios, en el verso Efesios 4, que es que habla de escoger a los pastores, a los profetas, dice que es para que ya no sean niños fluctuantes. ¿Entre qué camino voy a tomar? Doble ánimo. Doblemente. Sube y baja. Sube y bajo. Fluctuar. Entonces, el pastor es alguien que tiene obligatoriamente que dar frutos. Amén. Y poder estar capacitado para construir las herramientas de las personas que van a estar dirigiendo el cuerpo de Cristo. Aleluya, poderoso Dios. Mis sobrinas Rosa Lluvere, Ana Zavala, Nicias Aritgis. Un saludo a Rosa Lluvere, mi sobrina, a todos, Ana Zavala, la esposa de Anita. A la hermana Anita, esposa del hermano Germani. Esposa del hermano Germani, sí. Entonces, necesitamos, hermanos, conocer cuál es la función de la iglesia. Claro. Y sigue diciendo aquí, recuerda por tanto de dónde has caído y qué hay que hacer. Arrepentimiento. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Si no te hubieres arrepentido. Si no es arrepentido, ¿qué quita él? El candelero, la lámpara de su lugar. Esa lámpara va a ser apagada, esa iglesia va a terminar decayendo. El candelero es la iglesia. Va a quitar de su lugar su presencia. Claro que sí. Si no hay arrepentimiento y Jesús no es tu primer amor, Él va a quitar la iglesia, porque la iglesia es de fundación divina y de administración humana. Oh, mi primo hermano Hernán Lluvere, Dios te bendiga. Hermana Margarita Rocha, saludos. Daisy Cibrián, Dios le bendiga a todos esos amados.
Claro que sí, entonces esa luz se va a apagar, ya no va a alumbrar porque la presencia del Señor no va a estar ahí. No va a estar ahí quien alumbre la presencia de Dios. Claro que sí. Por eso es interesante ver que compara estas iglesias con lámparas. ¿Cuál es la función de una lámpara? Dar luz, alumbrar en medio de las tinieblas. Y la luz verdadera es Jesucristo. Nosotros solamente irradiamos la luz de Él para que todo el mundo la pueda mirar. Y a nosotros no estar en el primer amor, esa luz se va a apagar en nuestra vida. Y no vamos a poder mostrar la gloria de Dios ni la luz de Cristo. Una vez alguien me preguntó, cuando murió mi papá, me dice, ¿y por qué no podemos poner velas, veladoras prendidas, velones? En el que eso se usa cuando se muere alguien, Claro. Le ponen velas. Y explíqueme por qué, porque yo no entiendo, porque aquí se usa en República Dominicana que se ponen veladoras. Y le dije, ¿saben por qué? Porque hay una luz que es la luz de Cristo, que es la que alumbra. Cuando tú tienes que poner una vela, una veladora, tú estás diciendo que la luz de Cristo no es suficiente. Tremendo. Julio C. Martínez, pastor Julio, Dios le bendiga. Pastor Julio C. Martínez, Dios le bendiga, pastor, junto a su congregación. Entonces, cuando se pone una veladora, estamos diciendo nosotros que no es necesario la luz de Cristo, que nosotros somos los que tenemos que poner una luz artificial con nuestra fuerza para que alumbre. ¿Y es correcto eso? No, claro que no. Y muchas veces el desconocimiento de estas cosas. ¿Cómo se viste Satanás? Como ángeles. Como ángel se viste, pero no es. ¿Cómo? Es decir, a una apariencia De lo que no de es. lo que no es. Entonces, por eso es, hermanos, que en este tiempo es tan importante el conocimiento del mundo espiritual. Amén. Aleluya. ¿Y cómo seguimos, hijo? Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Una pregunta, hijo. Antes ¿qué es arrepentirse? Cambio de mente, metanoia, cambio de dirección. Si yo iba hacia norte, cambio hacia el sur. Es un cambio radical de dirección. Claro, habla de metanoia, cambio de mente, porque como piensa el hombre, tal es él. Entonces, si mi mente es transformada y cambiada, también mis pasos y mi dirección va a ser cambiado y transformado. O sea, lo que tú me quieres explicar a mí, a todas las personas que nos están viendo, es lo siguiente. Que yo iba a caer a un precipicio. Caso de Judas, que se arrepiente pero se ahorca. O sea, no cambió su dirección. No cambió su dirección. Siguió hacia la muerte. O siguió en la dirección equivocada hacia Satanás. Exacto. Al contrario, ¿qué hace Pedro? Pues, Se arrepiente, niega a Jesús, que después el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón, pero después es negar a Jesús, negar a Dios. Ese es el pecado después más grande. Eso es lo que hacía el Imperio Romano con los cristianos. Ellos tenían que negar su fe. Entonces ellos se mantenían creyendo y negaban su fe y por eso morían. Porque negar al Señor es un pecado muy grave. Entonces, el arrepentimiento significa cambiar el camino de tu vida. Ese camino que te llevaba a la depresión, al dolor, a la soledad, a la murmuración, al chisme. ¿Quiénes están ahí, mijo? La hermana Magali, Dios te bendiga. Nancy Hernández, Titi Peña, hermana Versa, Anthony Castro, Dios te bendiga. ¿Cuánta gente bella? Bendiciones, amén. Entonces, cuando tú cambias el rumbo de tu vida y tu mente, la renovación de la mente, porque un solo pensamiento equivocado puede hacerte una vida equivocada. Eso es así. Si una gente, voy a chocar a ese porque me cometió una imprudencia, un solo pensamiento ahí lo choca y puede perder la vida. Tú y la persona que chocaste.
Un pensamiento que le diga, tírate del puente, Suicídate. suicídate. Un solo pensamiento puede destruir tu vida y la de los demás. Claro que sí. Por eso es la renovación continua. Romanos capítulo 12, verso 2. Claro. Renovación continua, Claro mijo, que sí. de la mente. ¿Y qué más dice aquí? Los nicolaitas. Coleguitas. Ujú. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Mira, hay varias versiones en la teología. La primera es que había uno que era Nicolás, Ujú. que era Diácono. un obispo, y que él daba ofrendas para hacer política dentro de la iglesia. O sea, se daban ofrendas y por esas ofrendas se hacía como una política para escoger un líder. Hoy en día, por ejemplo, aquí dice que Dios aborrece La opción. las obras de los nicolaitas. Y hay otra versión que es las personas que ocupan un cargo sin estar llamadas. Es la misma. Es una gente que ocupa un cargo sin estar llamado, preparado a ocupar ese cargo. Es decir, por ejemplo, yo te voy a dar un cargo para que no te me vayas de la iglesia. Por ejemplo. Exactamente. Por conveniencia, Por no por conveniencia. llamado de parte de Jesucristo. Saludamos a Gregorio, a Mireya Serrano. O sea, te voy a dar un cargo para que no te me vayas. Porque si no te doy el cargo, te me vas a ir de la iglesia. Y también ocupar una posición, puede ser apóstol, pastor, profeta, sin verte Dios escogido para que tú edifiques la iglesia. Sin tener la preparación. Ese es un nicolaíta. Entonces, ¿qué pasa con esto del nicolaíta? Es cuando usted ocupa una posición que usted no ha sido llamado, usted es peor que un médico, oiga, que un médico que estudió en la universidad y va a hacer una operación del corazón abierto y comete un error y se muere el paciente. Porque este paciente, si es cristiano, se va a ganar la vida eterna. Pero si un pastor empieza que no tenga la capacidad y que no tenga la preparación, que no haya sido escogido por Jesucristo con una falsa doctrina, ¿a dónde está llevando esas personas? La perdición. Y no al infierno, al lago de fuego y azufre, porque el infierno es temporal, Temporal. pero el lago de fuego y azufre es... Eterno. Entonces es peor, oiga bien, alguien que se diga pastor, apóstol, profeta, cualquier ministerio que coja, que tome, sin ser llamado por Dios, porque el daño que va a hacer por una falsa doctrina es terrible. Puede llevar cientos de personas a la perdición, de él y de su familia. Claro. Claro que sí. Entonces, Eso es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. la hermana Nancy, Dios le bendiga, creo que la pastora Nancy. Dios la bendiga, pastora Nancy. Un saludo allá a los pastores Luis y Yolanda, Amalia Pérez. Entonces, por eso, hermanos, es que un médico comete un error Exacto. y se muere una persona. Y si esa persona es cristiana, va a la vida eterna. Pero si un pastor, un apóstol, un profeta, Evangelista. un evangelista, un maestro, comete un error y es una doctrina falsa, hermanos, Claro. Es muy peligroso. Hubo un hombre que vivió hace años. Su ministerio fue muy poderoso, principalmente entre los años 40 o los años 60. El llamado de ese hombre era un llamado evangelístico. Ese era su llamado. Pero él, durante ese tiempo, él decidió, no Dios, él decidió meterse a maestro. Y en eso él empezó a traer unas doctrinas bien raras. Una de esas doctrinas que él empezó a enseñar era que Caín nació de la relación sexual entre Eva y la serpiente. Imagínate tú. Y esa es una de las pocas doctrinas que ese hombre empezó a enseñar porque él quería ser maestro, cuando su llamado era evangelístico. ¿Entiendes? Es muy peligroso cuando usted se pone a hacer algo que Dios no le llama, porque son consecuencias eternas. ¿Okay? Y vamos a darle son consecuencias eternas, no temporales. no temporales. Y vamos a darle cuenta a Dios por esas almas
si las llevamos por el camino equivocado y se perdieron, porque eran almas a las cuales al Señor le dolían, ¿okay? Las cuales Jesucristo murió por ellas. Entonces es un trabajo muy peligroso y tenemos que tomarlo con seriedad. Incluso, ¿por qué dice la palabra de Dios que Jesús no ha venido a levantar su iglesia? En segunda, creo que segunda de Pedro 3:9, dice que Dios no quiere que nadie Dios no retarda su promesa. como muchos la tienen por tardanza, sino no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que esa gente que está en una falsa doctrina y llevan a esta congregación a una falsa doctrina. Por ejemplo, a Betsy, mira Betsy, a Puerto Rico, Rocío Rodríguez, Paola, estamos orando por ti, mi querida Paola. Dios te bendiga, Paola, Rocío Rodríguez. Ay, eso que hace esos teces, reviven muertos, unos teces más buenos. Pregúntale a Giovanna, si no, que no ha traído a mí a Clotilde, a Betsy. Dios te bendiga, Betsy, allá desde Puerto Rico, Rocío Rodríguez, Paola, estamos orando. Entonces, lo que estábamos diciendo es que tú sabes lo terrible, ¿verdad? Que es escoger una doctrina falsa. Es peligroso. Una doctrina que no sea una doctrina, porque la Biblia dice en Juan 17:17, santifícame, apártame en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Entonces, cuando nosotros, Dios no nos ha capacitado para nosotros ocupar una posición, nunca debemos ocupar esa posición. Exacto. Para yo llamarme pastor, yo duré muchos años, honestamente. A mí me gustaba que me dijeran hermano. Pero cada vez que yo oía pastor, wow, eso tenía un peso para mí. Y en la noche yo llegaba a mi casa en la soledad, decía Señor, pero varios años. Y yo tengo la capacidad para que se llame un pastor. Porque yo siempre estuve preocupado que hasta que yo no me preparara, el Señor no me preparara, yo no me atreví a llamarme pastor. Claro. Y además por los frutos. Claro. Por los frutos, tú eres un pastor, Rafael mi otro hijo. ¿Entiendes? Yo me preocupé mucho también por los frutos. Rosa Vargas. Bueno, hijo, yo creo que debemos dejar esto hasta aquí, ¿verdad? Es una vez. Ya. Amén. Bueno, hermanos, esperamos de que esta pequeña enseñanza le haya servido de bendición. Lo hemos hecho con mucho amor y siempre basado en la palabra de Dios. No nos salimos de ahí porque esta es la palabra profética más segura. Y ahí algo queremos decirle también, hermanos, muy importante. Nosotros no queremos entusiasmarlo a ustedes porque hoy en día se está usando mucho entusiasmar con falsas promesas. En la Biblia hay promesas que usted y yo no podemos contarlas. Pero para que se cumplan las promesas hay condiciones. Claro. Eso es así. ¿O no? Eso es así. Eso es así. Si no se está en la voluntad de Dios, es así. pues Dios le bendiga. Somos los pastores William Aristi y Rafael Aristi. Dios me lo bendiga. Ha sido un momento precioso con ustedes. Amén. Y seguimos en campaña, mi hijo, porque hay alma que salvar. Solamente vamos a hacer una oración rápida. Sí, mi hijo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todo lo que está escuchando. Dios mío, tú conoces sus necesidades, sus problemas. Sí, Dios, que Señor. están enfermos, quebrantados de salud, oramos por sanidad sobre ellos, Señor. Y ponemos, Señor, en tus manos la vida de ellos, Padre eterno, Señor. Que en este tiempo que estamos pasando, ellos se aferren más a tu palabra, caminen en fe y te crean. En el nombre de Jesús. Amén. Y los esperamos en el Café con Cristo de lunes a viernes a las 8:15. Mañana. 15, mañana ya. 8:15. Dios le bendiga.